Hasta el 2 de agosto se está presentando en la sala del Teatro La Memoria Orinoco, una obra que es idea original de Pablo Musa y que está dirigida por Marcelo Leonard. La dramaturgia está a cargo de Iván Fernández, que nos acompaña en el estudio. ¿Cómo estás, Iván? Bien, muchas gracias por la invitación. Y está interpretada por Pablo Musa, Felipe Cepeda, quien amamos, somos ultra fans, lo sabe, y Susana Hidalgo, que nos acompaña también. ¿Cómo estás, Susana? Muchas gracias, muy bien. Bien, bueno, con ese elenco yo debo decir, yo voy a confesar que mis razones para ir a ver Orinoco fueron el Felipe y el Marcelo Leonard, que son gente que yo vengo siguiendo, además gente que en general también colabora, y además es raro ver en Chile una obra de teatro de ciencia ficción. Sí. Ahora, el problema es que cuando hablamos de una sequía del fin del mundo, no está tan lejano. ¿Qué tan ciencia ficción estamos hablando? Así claro. que, Ivana, partamos hablando de la historia, ¿no? Y de cómo fueron desarrollando este relato, estos tres personajes que se encuentran, además, en medio del desierto, pero protegidos en un edificio corporativo, diríamos, y que nos invitan a pensar respecto a, no solamente la realidad ecológica y el inminente desastre, sino también a qué somos los humanos cuando estamos en ese extremo. Bueno, a ver, ¿de dónde partir? Partamos por Pablo Musa. Sí, Pablo me convoca hace unos años porque estaba experimentando en un lugar, estaba ensayando con otro colega y estaban trabajando el tema del agua, ¿no? Eran una especie de como mendigos del agua en un futuro cercano. Entonces, y después de eso transformamos esto en una estructura un poco más narrativa, ¿no? Que tenía una historia. Ese fue un paso importante para esta obra que estamos dando. Y en ese entonces, como para darle forma a la historia, pensamos mucho en la supervivencia, ¿no? Como a propósito de la escasez de agua, la posibilidad de que faltara, pero a qué nos enfrentaba eso como seres humanos, ¿no? Entonces ahí va un poco desde el borde, del desborde de esa humanidad, lo que queda, el resto de la humanidad, y cómo se van a enfrentar desde ese lugar a este colapso y a esta inexistencia de otros seres humanos, y la pregunta siempre es cómo preservar la especie. A propósito de eso, se hizo parte de esta narración un universo mítico que está representado en el personaje que hace Susana. Entonces, y ese universo mítico está dotado y está citado a propósito de un libro de la Doris Lessing que se llama La Grieta. Entonces, a propósito de eso, juntamos estos dos personajes muy chilenos que son de Calama, que están enfrentados a este desastre. Y muy masculinos también, vamos a entrar ahí también. Sí, exactamente. O sea, tenía que ver un poco eso, ¿no? Como también la discusión a propósito de quiénes son aquellos que van a tener que pensar en el futuro de la humanidad. Por eso hablo del resto, ¿no? Es como que estos personajes son el resto que sobreviven a propósito de la pillería, de alterar los líquidos de refrigeración. Entonces, desde ese lugar se fue formando esta historia, que es Orinoco, que estamos dando ahora, y tenía todo esto, ¿no? Como las condicionantes de lo ecológico, lo medioambiental, pero yo lo profundamente humano, ¿no? La miseria humana. Me gustan esos temas a mí, ¿no? La oscuridad de eso que se esconde, que sale a la luz solo cuando los bordes sociales caen. Sí. Entonces, cuando eso cae, ¿qué es lo que sucede? En este caso, para nosotros fue Orinoco, ¿no? Claro, el resto. El resto. Sí. Ahora, ese resto, de alguna manera, contrapone, y cuando decía los dos personajes son muy masculinos, estoy pensando, por supuesto, en el masculino patriarcal, de la violencia, de la búsqueda mítica, épica, ¿no? Hay un personaje que raya, que tiene sueños, y que además habla en evangélico en algún momento, ¿cierto? Y tiene esta idea, yo vengo de allá, entonces como que entiendo muy bien ¿En serio? el discurso. Entonces, claro, tiene esta lógica, ¿no? En esta, o sea, están desfasados absolutamente, están sacados del centro, porque obvio es el fin del mundo, ¿no? Y están encerrados también en este búnker. Pero ahí, Susana, aparece lo femenino como, por un lado, la única posibilidad de salvación y de preservación, obvio, pero también como la única posibilidad de vínculo. De hecho, la esperanza para la humanidad, en el fondo. Hablemos de esa perspectiva de género que sin duda tiene la obra. Bueno, yo creo que, Canichi es un poco lo que hablaba Iván, ¿no? Que habla de la grieta, que es este lado femenino que entra a este búnker a poner un poco en jaque, ¿no? Este orden, entre comillas, que tienen estos dos hermanos, y es la única esperanza de vida que tienen también para poder, en el fondo, como para la humanidad, ¿no? Como para procrear. Es como una especie de, no sé si tú lo pensaste así, Iván, pero lo hablamos con el Marcelo, como hay una historia como de Adán y Eva también dentro de esta obra, ¿no? Donde finalmente
estos dos hombres hay una disputa de si es que esta mujer finalmente es la nueva Eva, ¿no? ¿Qué pasa con esta mujer? Pero no. Pero es más Lilith que Eva. Es más Lilith, claro, para ellos, ¿no? Sí. Ellos están buscando, como uno de ellos, básicamente, está buscando como poder procrear, ¿cachai? Pero, nada, ella, yo creo que cuando entra a este búnker, lo que ella busca es, bueno, para ella, en primer lugar, estos hombres son unos monstruos, ¿no? Ella ve en estos hombres el desastre mundial. Lo dicen también ellos mismos. Pero ellos lo saben. Lo saben y lo dicen. Lo ocultan al principio, pero lo dicen. Entonces, nada, yo creo que es una disputa. Es una disputa de género, es una disputa de la palabra también. Y es algo bien bonito que se arma también dentro de la obra que crea Iván, a través de la palabra, del mito, de lo lírico, porque cuando entra Kanichi, que es en el segundo acto, empieza algo súper lírico, ¿no? Como el mito. El mito. Ahora, también, al mismo tiempo, es como que quiero que para la gente le quede claro, no es que entra ella así como levitando. No. También ella entra en un tono violento y a la defensiva. Sí, porque, claro, a ver, es como Orinoco nos invita a ponernos, a imaginarnos dentro de una... después de una catástrofe mundial, después de la sequía, después de una catástrofe medioambiental, y hay solo 3 sobrevivientes. Y que sepamos. Sí, y dentro de este búnker, claro, están estos 2 hermanos, y cuando entra Kanichi, Kanichi va a este búnker a buscar, o sea, ve una luz, entra, y va a buscar al amor de su vida. Y se encuentra con que no es ninguno de los 2 hermanos. Que no es ninguno de ellos dos, que no es ninguno de ellos. Y se encuentra con estos 2 hombres que para ella son unos monstruos, y la pregunta es, ¿qué hacen acá? Claro. Ellos no deberían estar acá. Entonces hay una disputa. Hay una disputa de poder, hay una disputa de género, hay una disputa de todo. Se pone en jaque todo. Empiezan a aparecer secretos, y esos secretos hacen que, claro, se ponga en jaque la humanidad, en el fondo. Sí. Ahora, al mismo tiempo que está eso pasando en términos materiales, diríamos, ¿no? Que es lo que nosotros vemos. A estos 3 personajes puestos ahí, hay un juego con lo mítico, y también hay un riesgo en términos de puesta en escena, porque la obra parte y luego en alguna parte también reaparece, vamos a decir, una voz en off, que además es la hermosísima voz de la Nona Fernández. Sí. Pero a la Nona la escuchamos como una voz que está en otra parte, una voz que viene desde lo mítico, podríamos decir. Entonces quería preguntarte, Iván, si eso siempre fue así, que ese personaje no lo viéramos y que esa voz viniera de fuera, ¿no?, de esta situación, o más bien tuvo que ver con la propuesta también del Marcelo Leonard en términos de dirección. Sí, un poco voy a spoilear, pero está presente el cuerpo de ella, ¿no? Es uno de los personajes que está en escena. Y este es un prólogo. Y el prólogo tenía que ver justamente con esta voz que venía a contar el mito de Orinoco. Porque cuando estaba el nombre, ya a propósito de esta idea de Orinoco, yo investigué y encontré este mito de creación, ¿qué es lo que narra la Nona? Y a partir de ese mito de creación que está narrado por la Nona, también se cruzan las líneas de los personajes, ¿no? En esa narración se cuenta un poco lo que ve esta hormiga Kanichi en el mito cuando vuelve con el agua y ve a los seres humanos que se están comiendo entre ellos. Y es básicamente la situación dramática con la que inicia la obra. Entonces, eso siempre estuvo, a propósito de que los personajes, sus líneas, su arco de narración se cruzaran con el universo mítico propuesto en un inicio. Sí. Entonces, fue desde el comienzo así. La decisión de la voz en off fue de Marcelo, obviamente, que es el que toma las decisiones escénicas, pero a nivel de texto estaba propuesto como un prólogo mítico, para poder justamente dotar de estos arcos, o que se cruzaran en algún momento los 3 personajes con el universo mítico. Claro, y ahí estamos, ¿no? Porque yo creo que esa idea de la fuera y de una fuera posible, de hecho hay un momento en la obra en donde ahí está como ensoñación de que efectivamente se encuentra Orinoco, y cómo sería como entrar a ese lugar y, si es posible, volver a ese lugar, que además es un lugar mítico porque no estuvimos en ese lugar, ¿no? Entonces preguntarte también respecto a eso, Sus, sobre ese trabajo de tensión al interior de la obra entre lo mítico, ensoñado, y esta realidad horrenda, así como absolutamente radical, que es en la que están los personajes. Es un trabajo súper
Difícil. Es difícil. De hecho, al momento de los tres actores, y yo creo que Marcelo también, al enfrentarnos a la obra, fue como, ya, ¿cómo empezamos a abordar este trabajo, este texto? Y porque es bien al límite entre la vida y la muerte, también, ¿no? Aborda temas del amor, la sobrevivencia, el duelo. Entonces, no sé, para mí el trabajo también lo abordé desde un lugar de, claro, ponerme en el lugar de como sobreviviente, una mujer sobreviviente en un espacio donde no queda nada, donde solamente está el agua, que como necesidad vital, y el amor hacia los vínculos, hacia como una esperanza también, ¿no? Y dentro de eso, este imaginario, este universo mítico que es Orinoco, donde también existe el agua, donde uno puede volver a nacer la humanidad, como una esperanza de salida, de salida hacia otro mundo, hacia otro universo, hacia otro lugar, y verse atrapada en este búnker donde se encuentra, donde va a buscar a este amor, al amor, ¿no? El amor que no lo encuentra, que está, pero que en el fondo ya no está como materia, y empezar a vivir un duelo que no solamente es el duelo del amor, también es el duelo de la vida, es el duelo de la falta de existencia de humanidad, de flora, fauna, de todo. Es muy Mad Max, uno se imagina el mundo exterior. Es muy Mad Max. Entonces entrar en ese universo es abordar la obra con todo, es entrar con todo o nada. Sí. Hay que darlo todo. Entonces, claro, siento que cada momento en que uno entra, que nos toca entrar a escena, es dar la vida un poco. Sí, y además pienso en pobre Felipe Cepeda, que está toda la obra en escenario. De inicio a fin. Claro, porque tú entras después, entras después, sí. Y Pablo en algún momento sale también. Sí. Y pobre Felipe. Además, porque ahí aparece otra cosa que tiene que ver también con la dirección de Leonard. Uno sabe si va a haber una obra dirigida por Marcelo Leonard, en general va a estar en alto voltaje. O en algún momento la obra va a adquirir un voltaje importante. Y pensaba también la exigencia que tiene eso para los actores, ¿no? Estar ahí en ese tono, porque además estamos en el fin del mundo, o sea, no podemos hacer una obra realista, así sofisticada, etcétera. Aquí estamos en el extremo, ¿no? En el extremo. Hablemos de cómo se sostiene actualmente también ese extremo. Sí. Bueno, tú fuiste a verla. Sí, po. Para ti, como... Salí cansada. ¿Saliste cansada? Salí muy cansada. Bueno, nosotros terminamos bien agotados también, pero es un agotamiento como que terminamos arriba, como con harta adrenalina, y bien drenados también. Sí. Como drenados, pero con adrenalina. Y quizás también se siente así el fin del mundo, quién sabe. ¿Quién sabe? Lo damos todo y bueno, terminamos llorando con los ojos hinchados, todo sale, todos los fluidos afloran. Hablando de agua. Todos los fluidos afloran. Y hablando de agua. Y claro, es bien exigente, es súper exigente físicamente, emocionalmente. Pero nada, es algo tan rico de poder hacer, de poder estar, de poder vivirlo también. Y es poquita la temporada. Entonces, nada, yo los dejo a todos y a todas invitadas porque como lo estamos entregando todos, creo que hacer teatro no es fácil, sobre todo en estos tiempos, y hacer una obra así tampoco. Valoro mucho el trabajo de todos los artistas en general, sobre todo en este país, y sostener una obra así creo que merece ser vista. Entonces los dejo a todos invitados. Este es el último fin de semana y vamos a estar de miércoles a sábado a las 8 de la tarde en el Teatro La Memoria. Claro, son 12 funciones en total, sí, porque fueron 3 semanas de miércoles a sábado en el Teatro La Memoria, que queda aquí, por si no lo sabe, y donde empieza Bellavista. Sí. Básicamente, ahí está el Teatro La Memoria, es muy fácil estacionar en la calle, hay que decir. Bueno, yo fui el sábado, era fácil estacionar en la calle. Si la hora dura 90 minutos, está sugerida para mayores de 14. Quería preguntarte, Iván, por el ejercicio de hablar del fin del mundo cuando el fin del mundo está a la vuelta de la esquina. Es que es distinto, no sé, estoy pensando cuando los grandes escritores y escritoras de ciencia ficción pensaron el fin del mundo, fue hace un siglo atrás especialmente, ¿no? Y claro, no se veía, ellos por supuesto genios,
vislumbraban, ¿no? Que podríamos llegar a este lugar, pero ahora estamos entrando a ese lugar, ¿no? Entonces escribir sobre eso es, me imagino, otro ejercicio. Sí, bastante difícil por lo demás, porque está, como tú lo mencionas, muy cerca, ¿no? Estamos entre guerras, que en cualquier momento las bombas, no sé, la escasez, la contaminación, es algo que estamos viviendo, estamos en nuestros cuerpos lo están aconteciendo. Entonces, ante eso, yo creo que el ejercicio, o por lo menos el ejercicio escritural que me gusta a mí, es comprometer el cuerpo y mi propia emocionalidad al servicio del texto, pensando que también que son cuerpos que van a encarnar aquellas palabras. Ante eso, la dificultad es esa, ¿no? ¿Cómo estamos en un futuro que no existe, pero que está aconteciéndonos en el día a día, en el cotidiano? Claro. Y ante eso, el ejercicio fue también tributar muchas cosas, como es un ejercicio donde hay muchas referencias. Por ejemplo, está lo del Dr. Stockman, que es un enemigo del pueblo. Me acordé mucho en el trabajo del Informe para Nadie de Juan Radrigán, que también planteaba algo así. Está la grieta, están los mitos. Entonces, como que, ¿cómo pensar este presente haciendo tributando un poco a estos pensadores que ya trabajaron sobre estos universos y echarlo todo a la parrilla? Tratar de transmitir aquella emoción, miedo, terror a propósito de un futuro cercano. Y yo creo que la pregunta más importante para mí en el texto fue ¿qué somos nosotros como seres humanos a propósito de nosotros estamos provocando esto? ¿Cierto? Entonces la pregunta era, ¿qué va a pasar cuando estemos enfrentados al desastre? ¿Vamos a cometer los mismos errores porque seguimos siendo las mismas bestias? ¿O aprendimos realmente algo? Esa pregunta creo que no está resuelta en el texto por lo menos, y no me interesaría tampoco que así fuera. Me parece lo importante es justamente transmitir esta sensación emocional a través de la palabra y de los cuerpos y de la puesta en escena para incomodar, ¿no? Como tú dices, saliste cansada, porque claro, nosotros también, así como se exigen los intérpretes, se le exige al público también que dé su parte justamente para este cuestionamiento y este desastre que está sucediendo. No sabemos lo que va a pasar y ojalá salgan con preguntas. Sí, y también en el texto se dice como lo que ocurre, ¿no? Esa tragedia, esa catástrofe es como es a propósito de una historia repetida de corruptos y ambiciosos. Como que se dice, se nombra. Y a propósito de eso, también tiene eso tiene toda la línea masculina, ¿no? Cuando hablas son corruptos y ambiciosos. Entonces también hay una cosa del género ahí. Por eso me interesó la Greta de Doris Lessing, a propósito de este mundo mítico donde las mujeres sacrificaban a los hombres, y cómo después, a propósito de esa cosa que desborda, que es el amor que aparece entre una Greta y un monstruo, surge la humanidad. Entonces, Adán y Eva. También a propósito de eso, sí, como las cosas que rompen nomás, ¿cachai? El desastre es algo que va a pasar. Por mucho que lo prevenamos, que estemos prevenidos ante eso, algo va a acontecer en nosotros, en nuestro cuerpo, como el amor que aparece de la nada y rompe, algún molde se desborda, y por eso la obra yo digo que es del desborde, porque es todo eso que está por fuera de este borde social en el que nos vinculamos día a día. Entonces, es desborde y resto, son las dos cosas. Exacto. Ahora, lo bueno, les voy a decir a quienes no la han visto para que se animen, es que la obra tiene final abierto, entonces no sabemos, uno sale así como, bueno, estamos antes de esto, ¿qué podamos hacer con esto? Y puede ser también una experiencia. A mí me gusta la incomodidad en el teatro, es como que bueno. Creo que a otras artes les aguanto más cierta displicencia, pero yo el teatro, por eso me gusta Marcelo Leonard, es como, quiero salir que me pasaron cosas, ¿no? Y sin duda en Orinoco uno sale con muchas preguntas, con inquietudes, con haberse sometido a alto nivel de intensidad emocional por un rato. Les invitamos entonces a que vayan a ver Orinoco en el Teatro La Memoria. Parece que vamos a regalar entradas en nuestro Instagram, así que atentis con nuestro Instagram para el jueves. Sí, para el jueves, para que vayan a ver Orinoco, porque así somos acá en Radio UNIAC. No solamente les anunciamos cosas, también le damos la posibilidad a nuestros auditores de que puedan verla. Y Orinoco, quedan las últimas 4 funciones, miércoles, jueves, viernes y sábado, en La Memoria, dirigida por Marcelo Leonard, con la dramaturgia de Iván Fernández, que nos ha acompañado, y con un elenco con Pablo Musa, Felipe Cepeda y Susana Hidalgo, que está acá con nosotros. Gracias, Susana. Gracias, Iván, por venir. Muchas gracias por la invitación. Nosotros vamos a la música. Ya regresamos con más Comunicarte.